Hermanos y amigos, en primer lugar, la palabra que viene a mi corazón es gracias, porque estáis en este tiempo en el cual eleváis gratitud al Señor por lo que Él ha hecho. Y tengo que dar las gracias por muchísimos motivos, pero especialmente doy las gracias en esta mañana por esta invitación entrañable que vuestros pastores, Antonio y Jorge, me hicieron hace algunas semanas, algunos meses. Porque para mí es muy importante el vivir la gratitud. Vivir la gratitud no es algo que tenga que ver con una forma de llevarse por la vida, por la sociedad. Vivir la gratitud es que cuando en tu corazón habita el Santo Espíritu de Dios, desde lo más profundo de tu ser, respiras gratitud. Y esa es la palabra en esta mañana, gratitud. Y ese es mi deseo de transmitir la gratitud que hay en mi corazón, recordando estos 100 años. Estos 100 años que parece que haya sido ayer, y son 100 años, con muchísimas anécdotas, con muchísimas circunstancias difíciles, con muchísimos momentos amargos. Pero lo más hermoso de todo es que ha sido hecho para la gloria de Dios. Y gracias a ello, tú y yo en esta mañana podemos decir gracias, Señor. Podemos compartir la gratitud que hay en nuestro corazón. Podemos realmente hacer que esa gratitud se viva, se respire, se comparta, pueda alcanzar, pueda llegar, pueda, como el tañido de esa campana, llegar a aquellos lugares que ni nos imaginamos, pero que están en el plan de nuestro Dios. Por eso en esta mañana, hermanos, mi primera palabra es gracias. Hay algunos hermanos de mi iglesia que en esta mañana me acompañan, pero también quiero dar gracias en nombre de la congregación a la que represento, la Iglesia Montesión de Denia, por este privilegio de hacernos partícipes de estos momentos entrañables en los cuales el Evangelio ha corrido por esta tierra asentada en las faldas del Mongo. Y sigue habiendo gratitud. Gracias. La palabra del Señor, hermanos, quería presentarme un poquito y decir quién soy. Algunos me conocéis. No sé si debo de hacerlo o no. ¿Puedo hacerlo? Vale. Deciros de alguna manera de que yo nací en el año 67 y nací en el seno de una familia creyente de varias generaciones que ha estado involucrada en la iglesia en Denia. Durante muchísimos años mis antepasados formaron parte de esta iglesia y yo nací en esa familia, una familia de creyentes, una familia a la cual doy gracias también desde este momento porque me han enseñado desde bien pequeñito los rudimentos del Evangelio. Pero también quiero deciros que parece que fue ayer que yo iba correteando por los bancos de la iglesia. Parece que fue ayer que yo me recorría el templo en la calle Patricio Ferrandi de arriba abajo y no había rincón que se me escapase. ¿Cuánto tengo yo aprendido del Señor en aquellos primeros años de mi vida? Y doy gracias. Cuando ahora he subido a este púlpito, yo me acuerdo de pequeñito que cuando subía me quedaba aquí abajo y no veía nada. Pero me encantaba escuchar las predicaciones. Me encantaba ver cómo don Joaquín Pastor, el padre de Jorge y de Damaris, desde este púlpito impartía la palabra del Señor. Y yo sentado en una esquinita de un banco le escuchaba. Qué gozo escuchar la palabra de Dios. Y después de tantos años de llegar aquí y ver este púlpito, en mí produce un momento de mucha emoción. Mucha emoción, porque realmente yo aprendí del Señor en la iglesia. Fui presentado al Señor a finales del 67 en los brazos del pastor don Joaquín Pastor. Cuando vino el hermano Antonio Calero, ya hace algunos años de esto, también fue un momento muy hermoso para mí.
Fue un momento hermoso para mí porque venía un pastor joven y había estado Jorge de pastor también. Y tengo que decir que, ¿cómo conocí yo al Señor? Yo conocí al Señor de una manera muy especial. La conocí en una clase de la escuela dominical, la cual Jorge Pastor era el maestro. Apenas tenía 9 años. Y allí, siendo un niño, entendí que Jesús ya no solamente era mi maestro el que me enseñaba, sino que Jesús era mi Señor y mi Salvador. Y tan pequeñito, entregué mi vida al Señor. Después estuve un tiempo de discipulado con Antonio, y de los primeros bautismos que él hizo Antonio en esta iglesia, yo fui uno de los que fui bautizado en el año 1978. También está por ahí Daniel Abad y Noemí Abad, que fueron aquellos que también se bautizaron conmigo y que los recuerdo y los amo mucho. También después de unos años sirviendo al Señor en la iglesia, he estado pues como encargado de jóvenes, también con los JJ, no sé si alguien se acordará, que eran los más adolescentes. He estado también sirviendo al Señor como maestro de niños en la escuela dominical, también de jovencitos. He llegado a ser diácono de esta iglesia. Mi esposa, que está aquí también, y con mis hijos, también nos casamos en 1988, a ver que no me equivoco, y también estaba Jorge y Calero, que fueron los que estuvieron en esta boda y los que pidieron la bendición del Señor sobre nuestro matrimonio. Por eso, hermanos, ahora que ya conocéis un poquito quién soy yo, no soy nadie extraño, ¿verdad?, para esta ciudad, para esta iglesia. Quizá muchos de los hermanos que estáis aquí, que habéis conocido al Señor en los últimos 10 años, 15 años, quizá no me recordéis o no me conozcáis. Pero lo más importante es que en el corazón de un servidor está el servicio, la proclamación del Evangelio. Y por eso hay gratitud en mi corazón. Vamos a pasar al estudio en esta mañana de la palabra del Señor. No quiero hacerlo, la verdad, muy largo. Quiero hacerlo realmente con toda la seriedad que requiere hablar de la palabra del Señor. Y he escogido 2 textos preciosos que encontramos en la palabra del Señor. El primero de ellos lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, los versículos 7 y 8. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 7 y 8. El Señor Jesús acaba de alguna manera de elegir a sus 12 apóstoles, aquellos primeros discípulos, y vemos que aquí el Señor Jesús les dice de una manera concreta a aquellos discípulos que tenían que ir a predicar primeramente al pueblo de Israel. Y les dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. En estos 100 días en que vuestra congregación está celebrando estos 100 días de gratitud, cuando hablamos de este texto que dice, de gracia recibisteis, dad de gracia, es una enseñanza que tenemos en estos precisos instantes al leer este texto, al leer estas palabras del Señor Jesús, en los cuales nos está dando un espíritu de trabajo. Ese espíritu de trabajo en el cual nos tenemos que desarrollar los creyentes es: de gracia recibisteis, dad de gracias. Porque, hermanos, ¿qué hemos recibido? ¿Qué es lo que tú has recibido? ¿Qué es lo que el Señor ha traído a tu corazón? Una vez leí una anécdota que me llamó mucho la atención y que de alguna manera refleja aquellas cosas que hay en el corazón de nuestra sociedad. Hoy nuestra sociedad es una sociedad que practica la ingratitud. ¡Qué poca gratitud! ¡Qué pocas gracias recibimos en nuestra sociedad! Parece que sea una palabra que esté cayendo en el desuso. Sin embargo, hermanos, gracias debe de ser la palabra que siempre esté en el corazón de un creyente. Leí, como os decía, una anécdota de una madre que iba con un niño, se iba al mercado, estaba comprando, y en el puesto de frutas y verduras, el vendedor, un hombre, cogió una naranja y se la dio a aquel muchachete que le hizo mucha gracia, un niño que acompañaba a su madre, le dijo:
toma, y le dio una naranja. Y la mamá le dice al niño, ¿qué se dice? Esperando, lógicamente, que el niño dijese gracias. Y el niño cogió la naranja y dijo, pélamela. Estamos acostumbrados, hermanos, en esta sociedad, a ser muy exigentes. Pensamos que todo lo que hay a nuestro alrededor tenemos derecho a ello. Estamos viviendo de una manera en que cualquier cosa que recibimos dice, es que es lo que nos merecemos. Lógicamente, cuando lo recibimos, no damos las gracias. ¿Por qué es lo que me merezco? Pero realmente, cuando esto lo transponemos al fondo espiritual que envuelve nuestras vidas, es cuando nos tenemos que dar cuenta de cuán lejos se encuentra lo que piensa la sociedad y lo que piensa el creyente. Aquí dice, de gracia recibisteis. ¿Qué hemos recibido? ¿Qué es lo que tú has recibido? ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? Una de las cosas que nos tenemos que dar cuenta es, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es cada una de las personas que habitan nuestro planeta? ¿Qué es lo que hay en el corazón del ser humano? Y cuando esto lo analizamos a los ojos de la Escritura, de la palabra del Señor, nos encontramos, como dice aquí el apóstol Pablo, que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta humanidad está muerta en su forma de pensar. Se encuentra separada del plan de Dios porque no reconoce a Dios. Aquí el apóstol Pablo sigue en este texto en Efesios en el capítulo 2 y dice que en el cual anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es lo que ha llegado a tu vida? Has sido transformado. El Señor un día te visitó. Cuando antes estaba escuchando a estos jóvenes que estaban haciendo esta representación, estaba viendo en todas sus palabras un gran salmo de gratitud hacia todas aquellas bendiciones que el Señor otorga a sus hijos. Y cuando los estaba escuchando, me estaba llenando de ese salmista, ese David, cuando está diciendo que las bendiciones, ¿quién las contará? ¿Cuántas bendiciones? Todo eso es lo que ha llegado a tu vida. Todo eso es lo que el Señor ha provisto en tu vida. Tú vivías en un mundo en el cual estabas separado del amor de Dios. Tú estabas viviendo antiguamente, cuando no conocías al Señor, en unas circunstancias en las cuales tú eras imposible que pudieses llegar al conocimiento del Señor. Dice el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué somos nosotros? No somos nada. Pero el Señor, en su gracia, el Señor te ha visitado. El Señor me ha visitado. El Señor sigue visitando hoy en el siglo XXI a muchísimas personas que andan separadas del amor de Dios, que se encuentran destituidos de la gloria de Dios. Sigue el Señor visitando, anunciando, llegando a la vida. ¿Y qué es lo que nos da el Señor? Otro de los textos que quería compartir en esta mañana es en Hebreos en el capítulo 12. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese reino inconmovible
es el que tú has recibido. Ese reino inconmovible es el que ha llegado a nuestras vidas. Ese reino inconmovible no depende de nada de nosotros. Es un reino inconmovible que otorga el Señor. Y lo da gratuitamente. Llega gratuitamente a la vida de todas aquellas personas que le conocemos, que le aceptamos, que creemos, que nos entregamos a Él. De gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí el Señor nos dice a través del escritor en esta epístola a los hebreos, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Qué es lo que vas a hacer tú con lo que el Señor te ha dado? ¿Qué es lo que estás haciendo tú en tu vida? Analiza en esta mañana realmente cuáles son aquellas cosas que tú has recibido. Porque has recibido mucho. Has recibido un reino inconmovible. Has recibido la gracia de Dios. Has recibido la vida eterna. Yo estaré contigo siempre. Eso es lo que tú has recibido. Y eso forma parte de ese reino inconmovible. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a mostrar? ¿Cómo vas a tener gratitud? ¿Y cómo vas mediante esta gratitud a servir a Dios, a agradar a Dios? Hermanos, en el texto que hemos leído al principio se nos está hablando de unas cosas que tienen que hacer concretamente aquellos discípulos del Señor cuando salían o cuando salieron a predicar. Decía, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y estas son palabras que llegan también en esta mañana a cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese mensaje que hemos recibido? Que tenemos que estar mostrando. ¿Cuáles son las señales en las cuales nosotros tenemos que ser identificados como creyentes, como hijos de Dios, que le agradan, que le sirven, que muestran gratitud? ¿Cómo lo vas a hacer? Aquí vemos que el Señor dice a sus apóstoles que fuesen solo a las ovejas perdidas de Israel. Y decía que el reino de los cielos se ha acercado. Y estaba hablando de unas señales prodigiosas, unas señales milagrosas que iban a acompañar ese mensaje que se iba a producir de una manera completa cuando Jesucristo iba a ser entregado en aquella cruz, iba a ser crucificado, en el momento en el cual el Señor Jesús, clavado en aquel madero, clavaba todas las faltas, todos los pecados, todas las transgresiones, todos los delitos que nosotros hemos cometido y hemos tenido. Por eso el Señor dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y había necesidad de unas señales prodigiosas. Y había que sanar enfermos, como hacía Jesús, limpiar leprosos, como hacía Jesús, echando fuera demonios y resucitando muertos. Hoy, en el siglo XXI, no decimos que el reino de los cielos se ha acercado. Decimos que ya hemos recibido ese reino inconmovible, inamovible. Ese reino ya ha llegado. Nuestras culpas han sido libradas, han sido perdonadas. En aquella cruz del Calvario, tú has sido restituido a una posición en la cual puedes entrar en la vida eterna. Has recibido ese reino inconmovible. Y las señales que ahora los creyentes tenemos que hacer, las señales que son las que identifican al pueblo del libro, al pueblo de la Biblia, al pueblo que realmente ha reconocido quién es su Señor, son unas señales totalmente diferentes. Seguimos, hermanos, sanando enfermos. Y no de la manera de que se entiende la sanidad en milagro, sino cuánta enfermedad, cuánta dolencia hay en nuestra sociedad hoy en día. Cuánta gente está sufriendo en su corazón,
cuánta gente está pasando por momentos difíciles y su corazón o su mente están enfermos, muy enfermos. Has sido llamado a curar enfermos. Tú eres uno de los que forman parte de ese reino inconmovible y tienes que aliviar, tienes que curar, tienes que estar trabajando, sanando todos aquellos que están enfermos, limpiando leprosos. Hoy la lepra casi se ha extinguido, en muchísimas partes del mundo no existe, en otras sí. Pero antiguamente, en la época de Jesús, la lepra era un signo externo en el cual se demostraba que aquella persona que tenía esa lepra, esa corrupción en su carne, estaba demostrando la corrupción, el pecado que había en su interior. ¿Y qué nos encontramos hoy en nuestra sociedad? ¿Qué nos encontramos hoy? Gente que está en pecado, no ha conocido al Señor. ¿Cuántos leprosos hay a nuestro alrededor? ¿Cuánta gente necesita ser sanado de ese pecado y de esa vida donde se encuentra? Hay que limpiar, hay que sanar al leproso y resucitar a los muertos. ¿Tenemos capacidad para resucitar a los muertos? Si el Señor nos da poder, lo tenemos, lo creemos. Pero hermanos, yo voy a decir una cosa. ¿Cuántos cadáveres espirituales hay a nuestro alrededor día a día? ¿Cuántas personas a nuestro alrededor están muertos? No tienen vida, la vida espiritual que a ti el Señor te ha dado. Ellos están muertos. ¿Qué necesidad tenemos de llegar, de obrar en sus vidas, de llevarlos a los pies de Cristo y decirle: el Señor te da la vida eterna, resucita, deja ya de vivir como un cadáver. El Señor te da la vida, resucitar muertos y echar fuera demonios. Claro que podemos echar fuera demonios con el poder del Señor y lo creemos. Pero yo quería insistir en la necesidad de que a nuestro alrededor muchísima gente está viviendo de espaldas a Dios. Sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás y a veces parece que no queramos oír mucho de hablar de esa palabra, pero él está aquí en este mundo. Y donde él habita, donde él está, donde él se desenvuelve, allí obra el espíritu del mal. ¿Cómo echamos fuera demonios? ¿Cómo servimos al Señor agradándole, echando fuera demonios? Allí donde un creyente está, no está Satanás. Allí donde tú te encuentres, allí donde tu vida esté siendo siempre en ese espíritu de gratitud, en ese espíritu de reflejar lo que el Señor te ha hecho, allí no se encuentra Satanás. Por eso es necesario que nosotros estemos continuamente en todo lugar, igual que sea en el trabajo, en el colegio, en el instituto, en la universidad, en la comunidad de vecinos, donde te encuentres, allí donde tú estés, allí no está el espíritu del mal. ¿Estás realmente haciendo lo que el Señor te dice en esta palabra? ¿Estás agradándole? ¿Estás en ese espíritu de gratitud, haciendo lo que el Señor desea para sus hijos? Dice un dicho que es de bien nacido ser agradecido. Tú y yo hemos nacido de nuevo. Tú y yo hemos recibido la salvación. Tú y yo hemos nacido y por lo tanto, ¿qué somos? ¿Eres tú agradecido al Señor? ¿Vives tú realmente ese espíritu de gratitud porque has recibido mucho? Si es así, estás realmente en la voluntad del Señor. ¿Estás realmente agradándole? ¿Es así como sientes que tu vida se encuentra en estos momentos? ¿Es así como estás agradando al Señor? ¿Has reflexionado en tu interior lo que Dios te ha dado? Si es así, serás agradecido. Y por donde vayas, por donde te encuentres, allí donde estés, allí donde el Señor te coloque, estarás practicando la gratitud. Y practicando la gratitud, somos
embajadores de ese reino inamovible, inconmovible, ese reino de los cielos que ya ha llegado y que ya ha llegado a tu vida. En esta mañana me gustaría que os pusieseis en pie. En estos momentos en los cuales cada uno delante del Señor, inclinando vuestro corazón, inclinando vuestras cabezas, valoréis lo que el Señor ha hecho en cada una de vuestras vidas. Valoremos lo que el Señor ha hecho en mi vida. Todo lo que el Señor me ha dado. Todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y valorándolo, meditando en ello, la palabra gratitud saldrá en tu boca. En esta mañana yo deseo que si el Señor ha tocado tu corazón, que si el Señor ha llegado a tu vida quizá por primera vez, el Señor quiere que pases de muerte a vida. El Señor desea que tú vivas en ese reino inamovible y que puedas expresar la gratitud. Por eso, si es así que el Señor ha tocado tu corazón, levanta tu mano al Señor y dile al Señor en tu interior: oh Señor, gracias por lo que me has dado. O quizá, mientras estabas reflexionando, has pensado que no has sido lo suficientemente agradecido por todo lo que el Señor te ha dado. Y quieres tomar en esta mañana, renovar el compromiso que una vez tú tuviste con el Señor y decir: oh Señor, yo quiero servirte. Oh Señor, yo quiero agradecer lo que tú has hecho en mi vida. Oh Señor, lo que yo quiero es agradarte y vivir en gratitud a ti. Por eso, si es así, levanta al Señor tu mano y dile: oh Señor, quiero servirte en gratitud. Esta iglesia, la Iglesia de la Trinidad, desea que todas aquellas personas que quieran agradecer lo que el Señor ha hecho en sus vidas puedan tomar la decisión de servirle en gratitud. Y si es así, puedes pasar a los extremos del templo y hablar con los consejeros para decirles aquello que el Señor ha puesto en tu corazón, para comunicarles que quizás has entregado tu vida, para decirles que deseas comprometerte en el Señor. Quizá quieras decirle: yo quiero servir al Señor. No sabes quizá con qué o de qué manera, pero así es como lo sientes. Acude, ellos orarán por ti y recibirán aquello que el Señor ha puesto en tu corazón. Y ahora vamos a tener una oración al Señor. Dios y Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque tú has hecho grandes cosas en cada una de nuestras vidas. Oh Señor, te damos muchísimas gracias por estos 100 años en que el testimonio del pueblo evangélico ha estado presente en esta ciudad de Denia. Gracias, Señor, porque tú permitiste que aquel siervo tuyo pudiese llegar desde Valencia a esta ciudad y comunicar, compartir en gratitud ese mensaje de salvación. Gracias, Señor, porque tú permitiste que en aquel culto del 25 de marzo de 1914 pudiese hablarse de tu palabra de una manera clara en esta ciudad por primera vez. Gracias por aquellas personas que recibieron el mensaje. Gracias, Señor, porque tú pusiste en ellas un celo de proclamar tu palabra. Y tú hiciste, oh Señor, que esa palabra corriera libremente a pesar de las circunstancias. Gracias te damos, porque después de 100 años, tu pueblo en Denia te alaba, te glorifica, te sirve en gratitud, en reconocimiento y sabiendo que todo es para tu gloria y tu honra en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.